acordáis que hemos acabado hablando? Que hemos acabado hablando de los magos caldeos de la antigua Babilonia, ¿sí? Sí, esto es un poquito el resumen, ¿eh? Resumen de lo del tema de los ciclos sinódicos, ¿os acordáis? ¿Qué hemos visto? Que esos 223 meses sinódicos venían de la raíz cuadrada de 5, ¿sí? 2,23, etcétera. Que teníamos esos 18 años, que interpretado en meses son 18 por 12, 216, 6 por 6 por 6. Y después, que ese 11,3 días podía salir de esta relación con pi, o más bien, es lo más probable, que es 6 por 6 por pi, 113. Pregunta. A ver, esto has dicho que eran todas las coincidencias matemáticas para las manifestaciones físicas que tenemos, para las manifestaciones físicas, ¿no? Entonces, aparte de estos números que tú estás mostrando aquí, hay muchos más números. Muchísimos, claro. Que probablemente estén también relacionados entre ellos, como pueden estar estos. Exacto. Entonces, todo lo que es también materia que no es alcanzable a nuestros ojos, podría estar relacionado con relaciones numéricas con otros números que no son estos precisamente. A ver, la pregunta es compleja, ¿vale? Tú estás refiriendo, por ejemplo, a otros niveles de frecuencia energética o algo por el estilo, ¿no? Yo creo que va por ahí la pregunta, ¿no? Manifiesta un tipo de vibración, pero otras relaciones numéricas podrían manifestar estos tipos de... Fíjate una cosa que he comentado antes, ¿eh? Cuando he hablado de la realidad fractal, fíjate, cuando he hablado de que los números tenían distintas posiciones en la realidad fractal, el mismo número se comporta de forma distinta en un nivel fractal y en otro. El mismo. El mismo. Está, pero cuando llega a otro nivel fractal, como se llama distinto, en un nivel se llama 3,14 y en otro nivel se llama 314, tiene propiedades diferentes. El mismo número. El mismo número, claro. Sí genera... ¿Tendríamos que basar en estos números o seguramente que los otros también tienen otro tipo de conducta? Claro, yo es que de lo que no sé no puedo opinar. De lo que conozco son estos. Que luego puede haber otros números, otras historias, muy probable. O sea, si una cosa hacemos y lo hacemos de forma recurrente es que intentamos categorizar las cosas e intentamos encapsular, si queréis, la realidad de forma que sea más comprensible para nuestro consciente. ¿Por qué? Porque el inconsciente está conectado con ese uno, decíamos, y entonces accede a esa información de forma natural. Pero nosotros que vivimos en el sitio de Pisa y Toca, necesitamos buscar, ¿no?, la forma de explicar las cosas. ¿Qué es esto? Esto es, hemos cogido la realidad matemática que teníamos, que estaba encapsulada a este nivel, y yo ahora no es que lo esté abriendo, lo que estoy haciendo es abrir esa y encapsularlo en otro nivel. ¿Me explico? O sea, en realidad siempre estamos gestionando nuevos límites desde el punto de vista consciente, porque nuestro consciente no puede manejarlo todo de forma natural, como el inconsciente sí lo hace, ¿no? Y ahí está el kit de la cuestión. Mira, pero muy buena la pregunta, ¿eh? Complicada. Por lo que decís, sí. Entonces has dicho que para hablar del mundo de la manifestación, sí, solamente se manifiestan las cosas como número entero, o sea, el decimal no, o sea, los números enteros, porque hay 5 pétalos, tal, no hay decimales. Claro. O sea, esa es una característica. Y otra, como una estructura interna de lo que representa la vida, o de todo lo que se muestre como vida, sería phi. Bueno, es que una cosa son proporciones y otras son números. Ambos son números, ¿eh? Pero y otra cosa son ratios, son proporciones. Sí. Phi es una proporción. Sí, en función de la cual se desarrolla. Y pi igual. El crecimiento. Efectivamente, son proporciones. Las proporciones lo bueno que tienen es que pueden estar insertas en muchísimos números distintos, infinitos. Claro. En cambio, un número es un número. Porque el número es Claro. Que tiene unas características concretas y se manifiesta según el plan. Pero es lo que decíamos, ¿no? Que claro, números fraccionarios, o sea, un número con decimales, nunca hemos visto ninguna manifestación de algo que sea decimal, ¿no? Es lo que decíamos antes, una flor con 1,618 pétalos. No tiene que ser con 5, con 7, con 8, ¿no? Pues si queréis, retomamos. Lo digo porque si no avanzamos un poquito, luego vamos a llegar a lo del Templo de Salomón, aquello que no llegamos. Este era un poco el resumen de lo del tema de los ciclos sinódicos que habíamos visto. Y ahora os voy a contar un concepto que probablemente muchos conoceréis, pero que me va a ayudar a ilustrar otro concepto que viene detrás, que es el tema de los cuadrados mágicos, de los números cuadrados mágicos. ¿Lo habéis visto alguna vez? Sí, Sudoku. Lo del Sudoku es distinto, pero va por ahí.
El tema del Sudoku es que se trata de recolocar los números de forma que no coincidan en filas, columnas y demás en un gran esquema, ¿no?, en que hay distintos cuadrados. Esto es diferente. En este caso, el cuadrado mágico lo que busca es, en una secuencia de números continua, en este caso del 1 al 9, que las filas, las columnas y las diagonales sumen lo mismo. Cuadrado mágico, sí. Fijaros que en este caso tenemos aquí 2, 7, 6 que suma 15, 9, 5, 1, 15, 4, 3, 8, 15 y lo tenemos en columnas, filas y diagonales. Esto es una propiedad de los números, una propiedad de estos cuadrados, por eso se llaman mágicos, una constante, este número 15, que a las civilizaciones antiguas les parecía algo espectacular. Y yo de aquí deduzco un comportamiento matemático de los números, porque cuando uno hace un cuadrado mágico del orden 3×3, que es este, fijaros, tres filas y 3 columnas, siempre la constante mágica es 15. Cuando cogemos y hacemos un cuadrado mágico, fijaros que estamos empezando desde el 1 hasta el 9. Si hiciéramos un cuadrado mágico de 4×4, estaríamos hablando desde el 1 hasta el 16. Cada cuadrado mágico tiene una constante mágica, por decirlo de alguna manera. En este en concreto, quería destacaros que si consultamos la identidad original del cuadrado, teniendo en cuenta que estamos trabajando con el sistema decimal, del 1 al 9, fijaros, ¿no?, en las reducciones lo que tenemos. ¿Os acordáis que os he dicho que 6×6×6, que es 216? Es un número que luego nos va a ayudar a descubrir distintas claves matemáticas y que además está ahí siempre. En este caso, existen lo que se llaman 8 permutaciones o 8 maneras distintas de plasmar este cuadrado mágico. Son combinaciones. Pero fijaros una cosa, que aunque estemos variando la permutación, hay ahí distintos elementos que parece que no se separan, están siempre juntos. ¿Qué observáis en estos cuadrados? ¿Hay algo que os llame la atención? El 5 está en el medio. Sí, señora, el número 5. El número 5. El número 5. ¿Y el número 5 a qué lo asociábamos? 5, 5, 3. Al pentagrama, es decir, a Fibonacci, ¿no? A la secuencia Fibonacci, a la proporción áurea. ¿Veis algo más ahí? ¿Algún número más conocido o familiar? Todavía no. El 8 siempre está en una esquina. Pero no sé más. El 8, el 4, el 6 y el 2 están en las 3, 5, 7. 3, 5, 7. Todos están relacionados, pero si queréis, este que es el inverso de phi aparece siempre asociado en el cuadrado mágico. Es interesante que aparezca el inverso de phi como un número que está ahí siempre. ¿De acuerdo? Esto es un poco como... Ocupan las esquinas y los impares los centros. Claro. Están asociados, 3, 5, 7 sale siempre. Sí, no, es que en realidad todos están... Lo único que hacen es rotar de posición, pero están siempre asociados los mismos. ¿Ok? ¿Eso qué quiere decir? Quiere decir que aunque cambien de posición, en esencia tienen las mismas relaciones. ¿Entendéis? A eso quería llegar. ¿Vale? Fijaros que esto es la Sagrada Familia, lo digo porque el que crea que estas cosas no están al orden del día. En este caso se ha modificado el cuadrado mágico, el habitual, porque hay números que están repetidos. Fijaros que está el 14, 14 aquí, y aquí el 10, 10. En realidad se ha modificado para que en vez de sumar 34, que es la constante mágica del cuadrado 4×4, de 33. Da 33, por todos lados. Y bueno, en fin, la gracia que con esta modificación, este 14, 14, lo tenéis en las diapositivas aquellas que os he pasado, es un número que es importante también, y ha quedado ahí reflejado. ¿Alguien me sabe decir qué número es? 5. Sí. Es la raíz de 2. Sí, señora, la raíz cuadrada de 2. Y esto de los cuadrados mágicos me sirve para ilustrar lo que os iba a explicar ahora, las constelaciones numéricas. Que antes hemos visto aquella relación circular, ¿os acordáis? Y vamos a buscar una relación numérica a través de un ejemplo que me gusta bastante, que es el de acercarnos a la naturaleza. En este caso, la naturaleza de un árbol frutal. ¿Os acordáis que hemos hablado de las pentaflores? Muchos de los árboles frutales que hay ahí fuera tienen flores pentagonales, o sea, de 5 pétalos, y normalmente van asociadas en grupos de 3. Mirad la secuencia de los números primos y la de Fibonacci, a ver qué veis. En relación con el 5. Con el 5 y con el 3.
Esto es para que os despertéis, ¿eh? Os obligo a buscar, porque después de comer, aunque te tomes el café... La posición 5 Claro. es el 11, ¿no? Ajá. Pero fijaros, ¿os habéis dado cuenta de que en ambas series 3 y 5 son consecutivos? Sí. Y es más, además en la serie de los números primos, 5 está en la tercera posición. O sea, tiene una relación bastante estrecha. Yo aquí he tirado de una relación matemática. Podría haber hecho cualquier otra cosa sencillamente para hacer aparecer un número que después va a ser importante y que ahora me interesaba que entendierais esa constelación numérica que se deriva de este número. ¿De acuerdo? Lo que he hecho ha sido elevar 3 a la quinta, ¿veis? Por esa relación que tiene 3 con 5, 3 por 3 por 3 por 3 por 3, y 5 al cubo, 5 por 5 por 5. Me salen estos dos números. Cuando los resto, aparece el número 118. Y aunque esto parezca, y perdonadme la expresión, una parida, os aseguro que no lo es. Porque cuando encontramos este tipo de manifestaciones en la naturaleza, es porque esos números tienen una relación estrecha. Y normalmente, cuanto más estrecha es esa relación, más fuertes son las constelaciones numéricas y los números que están asociados a ellos. En este caso, 118 es un número tremendamente importante para comprender cómo funciona a nivel matemático la realidad. Ahora veremos algún ejemplo, luego cuando lleguemos a lo del templo de Salomón lo entenderéis perfectamente. Si multiplicamos phi por 118, obtenemos el número 191. Es muy interesante porque ese número 191 es una relación matemática directa entre phi y pi al cuadrado. Esto viene del antiguo Egipto, ¿eh? Luego me voy a extender en esa relación matemática. Yo solo quiero que veáis cómo de ese 118 hemos viajado, y ese phi, hemos viajado otra vez a una relación de pi y phi. ¿De acuerdo? Si esto lo traspolamos, nos vamos otra vez al número 191, fijaros que volvemos a coger el número phi, y en este caso fijaros cómo está distribuido, ese 118 o 11, 8. Veis que está como desagregado, porque tenemos phi elevado a la 11 menos 8. Y volvemos a obtener exactamente lo mismo, 191. Y por lo tanto volvemos a la misma posición. ¿Entendéis la relación? El tema es ver que los mismos elementos se han combinado de forma distinta para generar un círculo. ¿Sí? Un poquito más, para que veáis que se puede tirar más de la beta de ese 118 o de ese 11, 8. 11 partido por 8 es igual a 1,375. ¿Cómo? Ángulo áureo dividido por 100. ¿Y qué más? Es 137. La constante de la estructura fina, que caracteriza las distintas interacciones electromagnéticas a nivel universal. ¿Ok? O sea, fijaros qué interesante. Y todo esto ha salido del 11,8, de ese 118, 11,8. ¿Veis? Hemos desagregado los números. ¿Os acordáis con las matemáticas védicas antes cuando hemos quitado el 8 o lo hemos cambiado de sitio? Va de lo mismo, Estamos haciendo el mismo tipo de cosas. Los números son dinámicos en su relación y generan este tipo de constructos. Como hemos dicho, este 11 partido por 8 está relacionado con ese alfa de m, aunque esto esté elevado a menos 1, que eso no es más ni menos, que os lo enseño. Cuando un número está elevado a un exponente negativo, lo único que ocurre es que es el inverso de ese número. O sea, estamos viendo esto, 1 partido por 137. Lo digo porque no tiene más misterio. ¿De acuerdo? Y aquí tendríamos ese ángulo áureo del que estábamos hablando hace un momento. Interesante ver que este tipo de cosas, ¿no?, nos llevan a pensar en lo de antes. Fijaros, otra relación matemática que parte de esa misma base. 11 por 8, 88. ¿Y ahora qué pasa con este 88? Fijaros ese alfa de m que os he dicho antes, que no es exactamente 137, sino 137,03 tal. ¿Qué ocurre cuando realmente operamos y hacemos el inverso de ese número? El que nos sale es este tan largo de aquí, este churro, y cuando uno suma los decimales de este número, obtiene 88. ¿Os acordáis dónde más salía el 88? En phi y en pi. En phi y en pi en la secuencia de Fibonacci. ¿Os acordáis? ¿Veis cómo...? Efectivamente. ¿Veis cómo van fluyendo los números?
Y ya por último, para que acabéis de ver la relación con este número, si multiplicamos este valor de alfa de m por phi, los primeros 3 dígitos que nos aparecen distintos de 0, 118 de nuevo. ¿Lo veis? Y hemos comenzado a acordaros con phi. Y 118 para obtener una relación entre pi y phi. Y fijaros dónde acabamos, multiplicando la constante de la estructura fina por phi y hemos vuelto al mismo número. ¿Lo veis? ¿Sí? Bueno, lo importante es que intuyáis cómo funciona. No es necesario que comprendáis todas las relaciones matemáticas. A mí lo que me interesa es que veáis que esa flexibilidad y ese comportamiento de los números es totalmente opuesto a lo que nos han enseñado. Por eso choca tanto. Y ahora vamos a ver la última parte de la primera parte, ¿no? La parte contratante de la parte... y entonces ya podemos empezar con la segunda, que yo creo que es muy interesante también. Volvemos a la secuencia de Fibonacci. En este caso, os voy a enseñar un ejemplo de lo que es lo que decíamos antes. El mismo número en distinto nivel fractal, distintas características. Si dividimos los números de la secuencia de Fibonacci entre los de la secuencia de Lucas, nos aparece este número, que tiene más decimales, por supuesto, que es 1,381. Si multiplicamos phi por pi por e, obtenemos este mismo número con la coma corrida a un espacio. Y después tenemos que el ángulo diédrico del icosaedro, que es el ángulo que marca las diferencias, lo que son las distancias angulares del icosaedro entre dos planos, de 90 grados, es un poco complejo, pero no tiene más importancia, es 138.1. O sea, estamos viendo el mismo número en distinto nivel fractal, porque veis que la coma ha corrido un espacio, ¿verdad? Pues fijaros, si yo cojo este número y le pongo unos cuantos decimales más que nada para hacerlo complementario con otro. Y veréis cuál es este otro. Es phi al cuadrado más 1. Y ahora veréis por qué he hecho esto. Porque dices, bueno, y sí, ahora por qué te sacas de la chistera este número, ¿no? Pues vais a ver qué propiedad tiene. Esto ha salido de dos secuencias áureas, Fibonacci y Lucas. Y esto sale directamente de phi. O sea, es phi al cuadrado más 1. Si cogemos... vamos a ver magia ahora, un poco el rollo de la escuela de Hogwarts. Si cogemos este número, los dos números, si lo multiplicamos o lo dividimos, multiplicado o sumado, no importa lo que hagamos, nos da 5. Probadlo, si tenéis los móviles a mano, es espectacular. Coge uno la calculadora y multiplica, dice, toma, 5, y lo sumas y ocurre lo mismo. Con todos los decimales. Es muy especial. Con todos los decimales. Dime, con todos estos decimales, efectivamente. Con todos estos decimales. Es una propiedad única. Y fijaros... ¿El más 1 de dónde lo sacas? ¿Perdona? ¿El más 1 anterior? El más 1 anterior, ¿de dónde lo saco? Claro. El más 1 anterior lo saco de sumarle al cuadrado de phi este número para obtener esta relación matemática. Porque si no le sumo... O sea, si no, este número de aquí lo he sacado para encontrar esto. ¿Me explico? Sí. ¿Es un número que has buscado? Bueno, es un número que he obtenido para ver que efectivamente ocurría esto, ¿no? Este lo tenía aquí, pero me he dado cuenta de que efectivamente aparecía esta propiedad matemática, que no es baladí, cuando le sumaba este número. Y que sea el juego también, ¿no? Y probándolos. Bueno, claro, ahí está el tema, pero bueno, ¿lo decías por algún motivo concreto? No. Dice, ¿dónde sale, no? ¿Dónde aparece esto? Claro, es decir, tú tienes un resultado y buscas qué operación matemática te da este resultado. Pero bueno, no es exactamente así, no es exactamente así. Yo estaba estudiando la propiedad fractal de este número, ¿ok? Y de repente vi qué distancia me quedaba hasta 5, y entonces me di cuenta del fenómeno. O sea, ¿sabes qué quiero decir? Porque yo sabía que esto salía de las secuencias áureas. Yo sé que las secuencias áureas están en función de la raíz de 5. Y entonces obtuve este número que ante mi sorpresa al principio yo no sabía que era phi al cuadrado más 1, ni siquiera sabía eso. Y entonces me di cuenta de esto. ¿Vale? Y ahora vamos a ver qué más pasa con estos números, porque tiene miga el tema. Si al número más mayor le restamos el menor, obtenemos la raíz de 5. Y si al número mayor lo dividimos por el menor, obtenemos la phi al cuadrado. Y ahora vamos a ver más cositas, porque dices, bueno, Adrián, ¿y por qué has puesto esto aquí, no? Ahora viene el tema. Fijaros,
Aquí tenemos el 33, que es el primer dígito de repetido en phi y en pi, lógicamente porque este es phi al cuadrado más 1, ¿verdad? Aquí obtenemos 66, que es el primer dígito repetido en el número e. ¿Os acordáis del número e? ¿Sí? No. Es aquel número que intervenía en distintos fenómenos naturales. ¿Os acordáis? Por ejemplo, cuando el giro de la veleta, cuando soplaba el viento, la velocidad que giraba, el vacío del depósito, del agua, etcétera, etcétera. ¿Qué tenemos aquí? Y ahora entenderás bien por qué he puesto este número aquí. ¿Os acordáis de las relaciones de la 11ª posición de la secuencia de Fibonacci? 11ª posición, número 89. ¿Recordáis? ¿Qué es lo que tenemos aquí? 1189. ¿Pero qué es? O sea, a ver, el asunto en este caso, ¿qué es exactamente lo que ocurre? Que al final este número cierra y es el que desencadena la transformación de estos dos números, sumados o multiplicados, si queréis, en 5. ¿Me explico? O sea, si vosotros sumáis, sumaréis desde aquí, desde atrás hacia adelante. Sí, pero realmente, o sea, y os saldrá 9, 9, 9, 9, 9, 9, ¿vale? Pero el que cierra y hace 10 es este de aquí, ¿vale? Pero, claro, si no supiéramos lo del 1189 no tendría más. Pero sabemos lo del 1189. Sabemos que esos números se relacionan. Sabemos que es algo dinámico. ¿De acuerdo? Entonces, el hecho de que estos dos números tengan esa propiedad que se refleja en la secuencia Fibonacci y encima nos aparezca aquí el número que hemos visto que es clave antes, a nivel de relación matemática, significa que son muy importantes. ¿Qué más tenemos aquí? El número pi. ¿Alguien me puede decir en qué posiciones están estos números? 12, ¿no? O sea, empieza en la 11, en la posición 11. ¿Vale? Sería el 8 para ser estricto si queréis. Pero si lo tomáramos como un par de números, pues bueno, ahí está, ¿no? Para que veáis. Y esto a lo mejor es más abstracto, pero tiene que ver también con todo esto que os estoy intentando explicar. Si cogemos los tres primeros dígitos de ambos números y obviamos las comas, cogemos los tres primeros dígitos del primer número y le restamos 1, fijaros que solo jugamos con la unidad aquí. Y obtenemos el número 137. ¿Qué hemos dicho que era? Constante de la estructura fina, efectivamente. Y el ángulo áureo, exactamente. ¿Y qué pasa cuando hacemos lo mismo con el número inferior? Que obtenemos 360. Efectivamente, son los grados de la circunferencia. Equivale a 2pi en grados. De alguna forma, y valga la redundancia, estamos obteniendo, si queréis, viéndolo desde este punto de vista, una relación entre potencial y forma. Entre 0 y 1. Es un poco como llegar a la mónada. Esos dos números nos están mostrando propiedades matemáticas, dinámicas, que intersectan en la secuencia Fibonacci y en el número 5. Propiedades de fractalidad. Y claro, no estaría completo el asunto si no buscáramos tres pies al gato. Porque ¿qué hemos dicho que hacíamos con los números? ¿Por qué hacíamos esto? Para poder ver qué es lo que... Para verlo completo, ¿no? Porque a veces con la imagen normal no lo vemos y necesitamos ver el negativo. ¿Qué pasa si hacemos el inverso de estos números? Hacemos el inverso de estos números, los sumamos y obtenemos 1. Y es cuando ves estas relaciones matemáticas, es cuando te llega realmente, porque te das cuenta de que se ha encontrado algo importante. Muy bien, y hemos cerrado la primera parte y empezaremos con la segunda parte, que es la de creación. Empezamos con la secuencia de Fibonacci. Tenéis ahí el papelito. Ahora os voy a explicar algo que antes alguien se ha anticipado por aquí, creo que ha sido tú. El tema de lo de las 12 posiciones y demás.
Si nos fijamos en las reducciones de la secuencia Fibonacci, veis que la he dividido en dos tramos, 12 y 12. ¿Observáis alguna cosa extraña? Entre el primer tramo de la secuencia de 12 números y el segundo tramo, reducciones. Efectivamente, efectivamente. Fijaros, lo que ha dicho esta señora. Empieza 1, 1, aquí 8, 8. 1 más 8. 1 más 8. 2 más 7. 3 más 6. 5 más 4. ¿Lo veis? De acuerdo. Fijaros que al final es distinto, porque cierra 9 y 9. Nos está indicando que se cierra un ciclo de la secuencia. Yo os anticipo que la secuencia Fibonacci funciona así, con ciclos de 24 números, siempre. Y no solo tiene este ciclo, tiene otros ciclos, ¿eh? Y probablemente muchos más de los que hayamos encontrado hasta ahora. ¿De acuerdo? Pero es muy interesante ver otra cosa. Si funciona en ciclos de 24 números y en el 12º número de la secuencia, ¿qué número tenemos? 144, que es 12 por 12. ¿Lo veis? El cuadrado perfecto de 12 está en la 12ª posición, definiendo el ecuador de la secuencia, en este primer ciclo. Es tremendo. Pero son ciclos de 24 que se pliegan en 12. Bueno, yo digo que se pliegan por una sencilla razón, porque son complementarios. Vale. Por eso digo que se pliegan. Se podría decir que se complementan, si queréis. Luego entenderéis por qué digo que se pliegan. Luego entenderéis, porque tiene una correspondencia esto con la geometría. Pero ves, es alucinante. Así que hemos dicho, funciona en ciclos de 24 números, se pliega sobre sí misma, que es lo que estaba diciendo antes, al llegar a la 12ª posición, y 144 es el ecuador del primer ciclo. ¿Os suena de algo? ¿Cómo medimos el tiempo durante el día? 12 más 12. 12 más 12. Fijaros que en la circunferencia del reloj, cada minuto y cada hora tiene un arco de distancia de 6 grados. Sabéis que trabajamos con sistema hexadecimal. 60 minutos, 60 segundos. ¿De acuerdo? 24 horas tiene un día. 60 segundos tiene un minuto. Perdón, 60 minutos tiene una hora. Y 60 segundos tiene un minuto. ¿Lo veis de nuevo? Volvemos a estar en el 6. 6. ¿Ok? Sistema hexadecimal, sistema duodecimal, si queréis también, en la secuencia Fibonacci, que significa en base 12. ¿Quién trabajaba en base 12 y en base 60? Los números, ¿os suena de algo? Los babilonios. Efectivamente. En la antigua Babilonia se trabajaba así. Y es más, la secuencia Fibonacci tiene otro ciclo, que es de 60 números exactamente, que es que si tomamos, aquí no lo veremos bien, por ejemplo el número 13 acaba en 3, el número 21 acaba en 1, el número 34 acaba en 4. Estos evidentemente, como son un solo número, pues es el número que es, ¿no? 55 acaba en 5. Si cogemos las terminaciones del número, son repetitivas cíclicamente cada 60 posiciones. Luego veréis por qué. Mirad, ¿os acordáis que antes he hablado de Hiparco de Nicea? Que se le atribuía la construcción del artilugio de Anticitera, no sé si lo digo bien, un poco antiquitera. Y Hiparco de Nicea fue uno de los directores de la Biblioteca de Alejandría. ¿Habéis oído hablar de ella? La Biblioteca de Alejandría supuestamente sería el lugar donde había reunido más y mejor del antiguo conocimiento que no se perdió, ¿no? Supuestamente se quemó la biblioteca. Supuestamente digo porque luego aparecen cosas que no tienen mucha explicación en según qué lugares, ¿no? Uno de los rumores, digo, porque no lo puedo contrastar y por lo tanto es un rumor,
dice que en el Vaticano, en los sótanos del Vaticano, hay gran parte de lo que fue la gran biblioteca de Alejandría, bien conservado. Muy interesante, pues, entender que a este señor se le atribuye lo que es la cuenta del día de 24 horas, por primera vez. Él trabajaba en la biblioteca de Alejandría, ¿ok? Y era cuidador de esa sabiduría que venía de la antigua Babilonia y de otros lugares más antiguos. Además hay otra peculiaridad que tienen estos ciclos de 24 números, y es que la suma de las 24 reducciones de esos números, en todos los casos, lógicamente porque las reducciones son repetitivas, da 117. ¿Os suena ese 117 o 11 y 7? Sí, ¿De qué os suena? da fi, ¿no? 11... De fi, casi. 11 entre 7 es pi. Pi medios. Pi medios. Lo digo por el tema del descuadre. Luego veréis que aparecen en otras relaciones matemáticas, ese 11,7 o 117. Os vuelvo a enseñar lo de la constante de la estructura fina por otro motivo concreto, que también está en la palabra cábala, en gematría, el ángulo áureo, etc. Porque si uno hace la raíz cuadrada de 137, obtiene 11,7. Y vemos cómo van apareciendo esas relaciones matemáticas. Esta es otra bastante interesante. ¿Os acordáis de la vesica pistis? Hemos dicho que estaba en el centro de esa intersección, ¿verdad? Y que aparecían dos triángulos equiláteros. ¿Y en qué posición está en la serie de los números primos 137? En la posición 33. En la posición 33. Además, 33 es el primer dígito repetido en pi y en fi. Y el primer número, imagen de sí mismo que aparece cuando sumamos números de la secuencia. Claro. En la vesica pistis, el estrasis, el 3 reflejado en el 3. Efectivamente. Pero veis como... 6 es un 33. Claro, porque su identidad original es 6. Es 6, claro. Esto es 6, a otro nivel fractal. Sí. Y ahora os voy a explicar otra historieta. Esta viene del norte, y así rompemos un poco con los números un momento. El Javamal, no sé si lo diré bien, me matarán los nórdicos por pronunciarlo mal. Fijaros, el Javamal son proverbios, literalmente, los proverbios del Altísimo. Y está presentado como un único poema en una colección de poemas que se llama Poetic Edda, y datan de la era vikinga, son poemas nórdicos. En el poema hay una combinación de distintas cosas, lo típico que en muchos de los antiguos escritos, ¿no? Como llevar una vida recta, por ejemplo, cómo comportarse de forma apropiada, etc. Pero una cosa que llama mucho la atención es que habla, por ejemplo, del poder de las runas y de la antigua sabiduría. Y está todo eso mezclado de una forma un poco extraña. Esta Edda poética proviene de un libro, de un códice más antiguo, que es el Codex Regius, que literalmente es el códice real, que viene de las familias reales del norte de Europa. Y es muy interesante porque, bueno, como siempre en estos casos, se perdieron partes del manuscrito, y una de las personas que consultaba este códice habitualmente era el señor Tolkien. ¿Os suena? Sí. ¿No? El que escribió las novelas del Señor de los Anillos. Lo digo porque en estos códices habla de los enanos, de los elfos, de los, bueno, en fin, de todas las razas. Bueno, aquí de hobbits no he visto nada, pero igual se lo saco de la manga los hobbits. Pero claro, en este códice habla de esas razas, ¿no? Independientemente de lo que sean o la interpretación que le demos. Para mí una de las cosas que me llamó más la atención, aparte de los números, es que esta parte de poema, estas estrofas, están atribuidas directamente a Odín, al dios Odín, que era como el dios Zeus de los dioses del norte, y por lo tanto le dio como más valor a lo que encontré, porque normalmente cuando algo en las escrituras antiguas, ya sea de la Biblia o de alguna escritura de otro tipo de civilización, se atribuye a los dioses, normalmente tiene este tipo de relaciones que no son para nada espurias. Fijaros, el poema original se compone exactamente de 161 estrofas.
Os suena de algo, supongo, a estas alturas, ¿no? El 161. Muy interesante. Bueno, aquí tenemos la estrofa. En fin, si alguien sabe un inglés pseudo antiguo, lo podría traducir en condiciones. Yo lo pongo aquí porque es interesante, ¿no? En próximos seminarios me gustaría poderlo traducir en condiciones. Mi nivel de inglés no me da para traducir de momento el inglés poético. Bueno, es interesante por lo menos verlo. Luego, como lo tendréis en el vídeo, lo podéis repasar las veces que queráis. Si alguien quiere contribuir en la traducción, estaré muy agradecido. Fijaros que la estrofa dedicada a Odín es la 144. Está traducido. La Edda. Sí, las Eddas están traducidas. Pues ya lo buscaré. Lo que pasa es que piensa que esto está traducido del islandés antiguo. Entonces, yo normalmente prefiero siempre irme a la, ¿sabes? A la traducción la más cercana. Porque cuando es el que dijo, el que digo, Diego, no sé. No, Sí. digo el libro, no por internet. Está traducido. Ok, vale. Pues tomo nota. Pues fijaros que la estrofa 144 es la que habla de Odín. ¿Y en qué posición de la secuencia de Fibonacci estaba 144? En la 12ª. 12ª. Y 144 es 12 por 12. En las antiguas escrituras, en el Antiguo Testamento, el 144 es un número asociado normalmente con la presencia divina. De hecho, 288, que es el doble, habla de lo que es no recuerdo ahora exactamente si es la altura para llegar a la ciudad de Dios o algo por el estilo. Pero normalmente está asociado a un tema divino. De hecho, en Apocalipsis habla de 144.000 elegidos que van a ser los que, en fin. Exactamente, sí. Bueno, es toda una historieta. Pero fijaros cuántos en los escritos antiguos, como ese número es tan importante, ¿no? Qué interesante, pues, que ese número sea el que marca el ecuador del primer ciclo de 12 de la secuencia de Fibonacci. Fijaros, y aquí lo que hace es decir, pues yo soy Odín, ¿no? Odín para los dioses, Daín para los elfos, este sí se entiende, ¿no? Dualin para los enanos, Albis o Albit para los gigantes, etcétera, ¿no? En fin, interesante. Claro que las últimas estrofas, desde la 147 hasta la 161, están numeradas porque dice algo así como yo sé 1, no sé qué, yo sé 2. Pues el yo sé 11 está en la estrofa 157. Y como hemos visto antes, 11 partido por 7, que es igual a pi partido por 2, es 1,57, etcétera. Y cuando uno ve este tipo de cosas, es cuando no puede por menos que preguntarse qué fue lo que pasó para que perdiéramos todo esto, ¿no? Y nos lo dejaron facilín, para que un día volviéramos a recorrer el camino. Dijeron, no compliquemos demasiado el asunto porque si no, esta gente no llega luego. El tema es que hay más números importantes codificados en este poema. Lo que pasa es que están relacionados con temas que veremos al final. Así que luego volveremos a hablar de este poema, Javamal, cuando lleguemos al Templo de Salomón, y veréis qué interesante la estrofa que falta por nombrar y con lo que está relacionado. El secreto de los magos caldeos. ¿Y por qué este título? Este título es porque ahora vamos a hablar de la relación entre la secuencia de Fibonacci y la construcción de las figuras tridimensionales. Y ahora veréis cómo con una relación matemática súper sencilla, porque no tiene complicación, vamos a entender esa correspondencia. Vuelvo a poner la secuencia, creo que ya la tenéis vista por eso. Recordamos que funciona en ciclos de 24 números y que se pliega sobre sí misma en la 12ª posición. Aquí tenemos a los sólidos platónicos, los hemos visto antes, los volvemos a ver: el tetraedro, el hexaedro o cubo, el octaedro que tiene 8 caras, dodecaedro que tiene 12 e icosaedro que tiene 20. ¿Y os acordáis cuando estábamos mirando lo de las propiedades de los números? Que os he dicho, el triángulo equivale a, me habéis dicho 3, tal. Vamos a ver qué hacemos con estos números. Bueno, esto es la coña marinera, ¿no? Porque estamos hablando siempre de que el 5 está detrás de la secuencia de Fibonacci y tenemos 5 sólidos platónicos, ¿verdad?
Esta es una propiedad muy importante en los sólidos platónicos, es que están duados. ¿Qué significa que están duados? Significa que un sólido platónico corresponde a otro. Fijaros que en este caso tenemos el hexaedro y el octaedro, y las caras del hexaedro coinciden justo con el vértice en el centro de la cara de lo que son las caras del octaedro. ¿Okay? ¿Son duales por qué? Son duales a nivel geométrico, pero ahora te voy a enseñar por qué son duales matemáticamente, porque eso no lo explica tanto. En realidad coincide el número de vértices con el número de caras, según está explicado clásicamente. ¿Sí? Lo que pasa es que yo te voy a mostrar una relación matemática muy simple que demuestra que son duales. Aquí tenemos el tetraedro, que es el único que se dúa a sí mismo. ¿Os acordáis de lo de los planetas? Sí, aquel doble tetraedro invertido, que teníamos las bases de los tetraedros en 19,5 grados de latitud. ¿Sí? Bien. Por lo tanto tenemos el tetraedro que se dúa a sí mismo, el hexaedro y el octaedro, aquí lo mismo pero inverso, y luego tenemos el dodecaedro e el icosaedro. Tenemos este tetraedro que está formado por triángulos y que tiene 4 caras. ¿Qué pasa cuando multiplicamos ambos números? 12. La secuencia de Fibonacci funciona en ciclos de 24 y subciclos de 12. Vamos a ver más. Y ahora aquí me aventuro a explicaros propiedades matemáticas, pero muy sencillitas. El número 12 es el número más pequeño con exactamente 6 divisores. Es decir, es un número muy flexible, que tiene mucha capacidad combinatoria, ¿no? Que se puede partir de más formas distintas. ¿Sí? Por lo tanto, es un número idóneo para la construcción tridimensional, porque es muy partible, si queréis llamarlo así, muy combinable, ¿no? Es como una pieza de ropa que siente muy bien. Se combina fácil. Fijaros una de las propiedades de los divisores del 12. Si cogemos a sus divisores propios, es decir, a todos sus divisores menos 12, que es el mismo, y los multiplicamos, obtenemos 144. Si multiplicamos a 12 por sí mismo, obtenemos también 144. ¿Veis cómo vamos viendo pistas? Vamos viendo cómo encajan las piezas. Y aquí, esto es una aseveración que luego la veréis demostrada, pero ahora de momento es como un acto de fe, lo tenéis que creer. El número 12 determina el umbral constructivo de las geometrías tridimensionales. Es decir, ese número que marca un subciclo de la secuencia Fibonacci es el que nos permite realizar la construcción de estas figuras. ¿Sí? ¿Hasta ahí bien? ¿Lo habéis entendido o...? ¿Sí? El tetraedro, por lo tanto, es la unidad básica constructiva contenida en la esfera. Fijaros, entonces, aquí hay algo que he denominado el coeficiente constructivo, que lo que indica es la complejidad y el grado de energía necesaria para hacer posible la construcción tridimensional. No hace falta que os quedéis con el concepto, sencillamente es tan fácil como dividir ese número que hemos obtenido por 12. En el caso del tetraedro, obtenemos 1. ¿Sí? Ahora ya oigo silencio total y sepulcral. No sé si es que nos hemos perdido o es que es un poco complicado el tema. ¿Sí? No os preocupéis que ahora veréis por dónde van los tiros. ¿Os acordáis de esto? 12 horas después de la fecundación. Interesante, ¿verdad? Porque esto es una función constructiva. Qué interesante que sean 12 horas y no sean 10 o 7, ¿no? El cubo, formado por cuadrados, es decir, asociado al número 4. Número de caras 6. Por lo tanto, 24. Y volvemos a tener un múltiplo de 12. ¿Lo veis? Octaedro, triángulos, 3. Número de caras 8. 24. ¿Veis por qué están duados, octaedro y hexaedro? 24, 24. ¿Lo veis? El número 24 comparte esas propiedades que hemos visto antes del número 12. Es el número más pequeño con exactamente 8 divisores, es decir, es el que más formas de combinación tiene a ese nivel. Lo del coeficiente constructivo, dividimos 24 entre 12 y nos da que es de nivel 2.
Esto nos indicaría los subciclos de la secuencia de Fibonacci necesarios para construir esta forma. Es decir, para un tetraedro, la mitad de un ciclo, 12. Para otro tetraedro, otros 12. Para un hexaedro, un ciclo completo. ¿Sí? ¿Se ve mejor? El octaedro igual, 24 partido por 12. ¿Y este qué tal? Dodecaedro. Veis que aquí tenemos una figura más compleja. Está formado por pentágonos y tiene 12 caras. 12 por 5, 60. Efectivamente. Efectivamente, es un múltiplo de 12, pero además fijaros que os he dicho que había un ciclo que era de 60 también en la secuencia Fibonacci, ¿recordáis? Que era de las terminaciones. ¿Y en qué base? Me estoy adelantando, luego continuamos, que me voy a pasar. Tenemos el icosaedro, está formado por triángulos, es decir, 3 y 20 caras, 60 de nuevo. ¿Veis que está duado? Ya está, encajan. ¿Qué pasa con el número 60? Lo mismo que con el 12 y con el 24. El número más pequeño con exactamente 12 divisores. Máxima capacidad de combinación. ¿Ok? Coeficiente constructivo de ambos, 5. 60 entre 12. ¿Ok? Este sería, en el caso de los sólidos platónicos, el máximo coeficiente constructivo, 5. Por lo tanto, tetraedro, que es el más básico, el número 12. Base 12. Los babilonios. El más complejo, icosaedro y dodecaedro, 60. En que trabajaban en base 12 y en base 60. Es el arco en el que se mueven estas construcciones tridimensionales. Siempre y cuando lo veamos desde este punto de vista. ¿Veis la correspondencia con la secuencia de Fibonacci y con la sabiduría que ellos tenían? Sí, ¿verdad? Creo que es bastante claro. ¿Qué pasa? Da igual los sólidos que tomemos, porque hay otros sólidos que no son los platónicos, que son los sólidos arquimedianos y otros que son los sólidos de Catalán. En todos los casos, analicemos el sólido que analicemos, siempre obtenemos múltiplos de 12. Están en base constructiva de 12. Ejemplo, tenemos este de aquí, que es el cubo octaedro. Tenemos 8 triángulos, que es 3 por 8, 24. Y tenemos 6 cuadrados. 6 por 4, 24 de nuevo. 24 y 24, 48. Ya lo tenéis. Coged el que queráis, no importa cuál sea. Todos están en función de la base constructiva de 12. Todos. ¿Lo veis? ¿Sí? Volvemos a pasar por la secuencia de Fibonacci para que recordemos este tema de las 12 y 24 posiciones. Y esto es para que recordéis lo que hemos hablado cuando estábamos explicando lo de Nassim Haramein y Richard Hoagland. Lo de la unidad básica constructiva. ¿Os acordáis que ellos a nivel de física han descubierto eso? 2 tetraedros insertados, uno con el otro, y un cubo. ¿Vale? 12 más 12. Plegándose sobre sí mismos. ¿Lo veis? Claro, si es que al final, por eso os decía, ni integrales ni historias raras. Si es que yendo al origen, yendo a la base, podemos ver cómo funciona la estructura de las cosas, la estructura de la realidad. Ya sabemos que como están duados, la lógica sería siempre hablar del tetraedro como doble tetraedro. Este es más chulo porque está aquí rotando y siempre alegra más la vista, ¿no? Y bueno, en el caso del cubo, pues entonces los tendríamos igualados porque serían 24 y 24, el hexaedro. E igualmente con el octaedro, que también combina fácilmente. Así que los tenemos a los 3 ahí. Pero además los sólidos platónicos no solo se construyen, también se mueven. Tienen movimiento, tienen dinamismo, no están estáticos. Pues si no, ya me dirías tú qué gracia tiene el asunto. Si las geometrías se quedan ahí quietas y paradas, ¿cómo funciona el universo? Es dinámico, no es estático. Hay un concepto que lo vamos a ver ahora, que es el tema de eje de simetría de giro. Os explico qué es. No tengo un tetraedro en la mano, ha sido un fallo técnico porque quería haber traído. Un tetraedro tiene 6 aristas. Las aristas son las líneas que unen
los vértices del tetraedro. ¿Lo veis? Esto es una arista, esto es una arista. Tiene 6 aristas. Un tetraedro puede girar sobre cada una de sus aristas de forma, o sea, como giros distintos, y además sobre su centro. Es decir, tiene 7 ejes de simetría de giro, que se llaman. Esto no me lo saco yo del bolsillo, ¿eh? Esto viene ya de muy antiguo. Y gente como Dan Winter y otra gente que lleva muchos años investigando la geometría sagrada, lo tienen por la mano, este tema. Vamos a ver cuántos ejes de simetría de giro tienen. Aquí tenemos el cubo o el hexaedro, que tiene 13. El octaedro, ¿qué os parece? ¿Cuántos va a tener? Lo digo porque ahora, después de comer... 14, pues no, pero gracias por concursar. 15, No, 21. están duados. Tiene 13. Claro, si están duados, deben tener los mismos ejes de simetría de giro, al igual que el coeficiente constructivo. ¿El hexaedro y cuál? El hexaedro y el octaedro. Y los ejes de simetría de giro del dodecaedro son 31, y por lo tanto los del icosaedro 31. Y la pregunta del $1.000.000. ¿Qué tienen estos números que habéis visto? Son inversores. Sí, muy bien, pero esos son estos dos últimos. Pero por ahí he oído algo más. Primos. Son primos hermanos y residentes en... Efectivamente, todos son números primos. Todos son números primos. ¿Habéis visto? Función constructiva, secuencia de Fibonacci. Movimiento, números primos. Energía, movimiento, números primos. ¿Os acordáis que os he dicho? Secuencia de Fibonacci, orden constructivo, distribución en la naturaleza. Secuencia de los números primos, energía, potencial. Luego veremos para qué sirve ese potencial. Porque esa secuencia de los números primos y esa de Fibonacci intersectan para crear esas geometrías tridimensionales. Y luego veremos cómo. Fijaros, lo de los ejes de simetría de giro. Tenemos, por un lado, al 7, esto es la serie de los números primos, lo tenéis allí, en vuestros papeles, por si lo queréis mirar en vuestros papeles, si no, pues lo tenéis aquí directamente. Tenemos al 7 en la 4ª posición, al 13 en la 6ª posición y 31 en la 11ª. Este no se os olvida que lo hemos trabajado antes, ¿verdad? Y algo muy interesante. Aquí tenemos dos números que ya hemos visto. El 51, ¿os acordáis de él? En genética, ¿os acordáis? Cuando hablamos de la geometría de los pares de bases, un codón, que eran 3 pares de bases, sumaba a su geometría 17 por 3, es decir, 51. ¿Sí? Para formar un aminoácido. 72, ¿qué era? ¿Os suena? Sí, ¿qué era? El gran nombre de Dios. El tetragramatón hebreo del gran nombre de Dios, efectivamente. Y este 21, aunque todavía no lo he explicado, es fundamental. Ya llegaremos a él. Esto para que recordéis lo del tetragramatón. Bueno, y ahora viene el tema de la magia otra vez, ¿eh? La magia. Sumando posiciones y números encontramos claves matemáticas, ¿os acordáis? Que lo hemos hecho, cruzando números primos y Fibonacci. Claro, mi pregunta es, como tenemos a estos sólidos platónicos duados y hemos ido a parar a la serie de los números primos de nuevo, ¿puedo obtener algún número que esté relacionado con la secuencia constructiva de Fibonacci? Vamos a ver. Fijaros, cogemos a los sólidos platónicos duados, es decir, cogemos dos tetraedros, un hexaedro y un octaedro, un dodecaedro y un icosaedro. Sumamos sus números y sus posiciones y los sumamos a ambos. 144. ¿Lo veis? Estamos otra vez en Fibonacci. En la posición 12, la que marca el pliegue de la secuencia, en el primer ciclo. Nos estamos moviendo en círculos, es recurrente. Es como que si Fibonacci y primo fueran el alfa y el omega, ¿no? Bueno, no sé si el alfa y el... Sí, potencial, el otro es la... efectivamente, uno es el potencial y el otro es la base constructiva. Uno es el mapa
Y el otro son las piezas del Lego, si quieres, ¿no? El mapa con la energía y... Una vez que tú encuentras las relaciones, pues, ¿qué te hace entender la operatividad que tiene esa relación? Porque, claro, entiendes la relación y eso te hace comprender que claro, están claro. enlazados y tienen un sentido. Claro. ¿Pero qué te lleva al sentido? ¿Qué me lleva al sentido? ¿Qué tiene? Pues mira, es complejo, porque en realidad yo cuando empecé, empecé a ver estas cosas, tenía todo el batiburrillo de números y demás, pero realmente, o sea, es como que viene solo. No puedo decir que es que yo me ilumine o no, o sea, es que de repente es que no necesito pensarlo, veo la relación automáticamente. Supongo que a lo mejor es ese diálogo que decíamos con el inconsciente. Tengo ahora mismo esa conexión facilitada por algún motivo y de alguna manera soy capaz de establecer estas relaciones sin que me suponga un esfuerzo demasiado grande, ¿no? Ahora las reconoces donde las ves, ya las tienes dentro. Efectivamente. Y también hay una cosa que me facilita muchísimo, que no soy matemático. Claro. Esto es como, por ejemplo, claro, en el momento en que tú estudias en una rama del conocimiento, la que sea, como te sientes profesional en esa rama y te generan una serie de constructos por educación, es muy difícil superar esos límites, esos umbrales, cuesta mucho. Entonces, como yo no soy matemático y esto lo veo desde un punto de vista absolutamente neutro, si queréis, o no tengo esa presión, porque si fuera matemático probablemente ahora no estaría contando todo esto, porque mi carrera iría en ello. Seguramente lo hundirían y me pisarían como una cucarachilla. Tal cual. Y probablemente haya matemáticos que han llegado a este tipo de conclusiones. Estoy convencido. Y no matemáticos. Por relaciones matemáticas que he visto e intentos de generar hipótesis y demás de grandes matemáticos, entiendo que ha habido unos cuantos que han llegado a conclusiones similares. Pero no se han aventurado. No se han aventurado porque les iba a su carrera en ello. Pero tened en cuenta que esto se conoce desde hace tiempo. Les han cortado el fin, ya no pueden... Bueno, ellos mismos se han autocensurado. Yo lo entiendo, ¿eh? Os lo digo, si mi vida dependiera de eso, probablemente me hubiera planteado muy seriamente hablar de estas cosas así. ¿Por qué? Porque sé que el mundo académico, formando parte de ese gremio, de ese colectivo, se me hubiera echado encima probablemente. En cambio, como soy un psicólogo un poco freak, pues entonces no... No hay ortodoxia. Exactamente. No me van a machacar en ese... De momento, por lo menos, ¿eh? De momento. Claro, Nassim Haramein le pasó lo mismo al principio. Él no era físico. Y fue autodidacta en todo el proceso. Hasta el punto en que ha llegado a estudiar física para poder tener el título de físico, evidentemente, y para poder contar a los físicos convencionales desde su punto de vista lo que les tiene que explicar. Pero claro, primero tiene que entender cuál es el punto de vista de los otros, porque como el suyo es tan radicalmente distinto, probablemente es lo que me ocurra a mí. A lo mejor tengo que estudiar matemáticas más serias o más puras y duras de toda la vida, superiores quiero decir, para un día poder explicar lo que estoy viendo desde un punto de vista, o sea, desde el otro punto de vista, desde el otro lado, ¿no? No lo sé, ya veremos. Lo que traerá de momento es lo que es. Fijaros, luego otra propiedad matemática muy importante de los sólidos platónicos a nivel constructivo. El número 12 es la suma de dos números primos gemelos. ¿Y eso qué significa? Porque 5 y 7 a mí me parecen bastante distintos, ¿no? No parecen gemelos. Es como le llama la matemática convencional. A dos números primos que están separados por la distancia mínima, que es 2, se les denomina números primos gemelos. Nada más eso. Es una manera de nombrarlo, lo que pasa que cita confusión. Pero solo estos son gemelos. Ahora verás, no, hay unos cuantos números primos gemelos. Lo que pasa que la peculiaridad es que 5 y 7 suman 12 y son dos números primos gemelos. Esto representaría el tetraedro. Llegamos al octaedro y al hexaedro. 11 más 13, dos números primos gemelos de nuevo, suman 24. Dodecaedro y icosaedro, 29 más 31, 60. Y aquí os iba a explicar que el número 144 es un número que hemos visto antes, aunque no, en su nivel no es el que tiene más divisores, continúa siendo un número extremadamente flexible para realizar construcciones tridimensionales. ¿Os acordáis que antes el 12, el 24 y el 60 tenían esa característica? El 144 también es muy plástico.
Y fijaros qué le pasa lo mismo. Suma de dos números primos gemelos, 144. En cierto tufillo, ¿no? Otra vez. Tufillo, aquí hay algo. ¿Y qué otro número es identidad de la unidad y puede compartir características con estos que hemos dicho? Es pregunta trampa, ¿eh? ¿Qué número comparte identidad con la unidad y podría compartir características de flexibilidad con estos que hemos dicho? Pregunta trampa, ¿eh? No, porque el 3 es un número, fíjate que es primo. Tiene que ser un número que tenga mucha capacidad de ser divisible por muchos números. El 6, sí, muy bien, pero el 6 es pequeño y no es identidad de la unidad perfecta. Casi, pero no. ¿Eh? 360 grados tiene la circunferencia. A ver, nos da pista de 3 cifras. Vamos a tener que hacer el concurso con premio. A ver, primero... Sí. Acierto sin pistas, se lleva el coche. Acierto con la primera pista, me llevo un viaje solo. Fijaros, porque ahora vais a ver otra relación matemática que tiene su coña marinera. El número 360, en este caso sí que es el número más pequeño en su nivel, con máximo número de divisores, 24. 24 divisores. Ojo, que ahora entramos a pisar terreno pantanoso. Está formado por dos números primos gemelos, o sea, es la suma de dos números primos gemelos, igual que los demás que hemos visto. Sabéis que, os recordáis que la secuencia Fibonacci, la suma de sus reducciones da 117. Hemos dicho, ¿verdad? ¿De eso os acordáis? Un ciclo de 24 números, sus reducciones suman 117. Sé que estamos ya navegando entre números y es complejo. Pero es para que recordemos este número porque hay algo que lo une al 360. La suma de los 24 divisores de 360 da 1170. 24, 117. De nuevo. ¿Lo veis? Fibonacci, 24 números, suma de las reducciones 117. Divisores del 360, 24 divisores, suma de los divisores, 1170. Magia. Es magia, ¿sí o no?